cómo, de hecho desde ahora se está grabando, y voy a ver cómo las puedo subir. Yo no sé si es que quizás por YouTube, no tengo idea. Correo. ¿Sí? ¿Agustín? Si LunaPad me dice por un Google Drive o YouTube, ya, ahí voy a ver cuál es la alternativa. Ya voy a verlo entre hoy y mañana. Y por otro lado también, durante estos días les voy a mandar a YouTube probablemente un par de cápsulas chiquititas de 3 4 minutos como con resúmenes de cada unidad. ¿Ya? En el fondo son dos unidades. Una es persona y organización, que vimos organización, trabajo, lo que es persona. Y luego tenemos la que es dignidad de la persona, que ya partimos en la clase pasada y hoy día la vamos a terminar con los temas de selección. Por tanto, yo me comprometo también a subir 2 cápsulas a YouTube respecto a resúmenes de cada unidad. ¿Ya? Bien chicas, así que no crean de que con esas cápsulas van a estar listos para la prueba, sino que son solamente los resúmenes más importantes. Respecto, hay varias preguntas, pero está bien. Respecto a los foros, sí, el año pasado también se dio más que un feedback, son como las notas de los foros que yo se las voy a poner en vivo cuando las tengamos. ¿Ya? Se las voy a presentar por acá. Ya, bueno, dicho eso, vamos a partir con esta clase que tiene el primer caso, por tanto es bien importante que estemos todos presentes y seamos lo más motivados y comprometidos posible. Así es que, por favor, los que puedan, si pueden activar su camarita, buenísimo, porque igual es como medio fome a veces ver solo los nombres y no ver las caras. Uno se desmotiva. Hay algunas caras que son simpáticas, pero hay otras que solamente están en negro, entonces es más fome. Ya, vale, ahí hay algunos que la activaron. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora de selección. Selección es uno de los temas, digamos, que son bien importantes para cualquier tema de recursos humanos. Déjenme ver. ¿Ahora lo están viendo o todavía no? Se ve una carpeta de la clase 4. Ah, chuta, ya. A ver. Ahí sí, profe. ¿Se ve en formato presentación o se ve solo el PowerPoint? Presentación. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, entonces vamos a enfocarnos hoy día a cómo se ve la dignidad de la persona en los procesos de selección. ¿Quién me puede decir a la rápida qué creen que es un proceso de selección? Es cuando, por ejemplo, cuando una persona va a solicitar el trabajo y, bueno, varias personas van a solicitar el trabajo dentro de una empresa y el fondo, por ejemplo, el área de recursos humanos decide quién se queda. Ya, perfecto. Para eso, ¿quién de ustedes ha participado en algún proceso de selección? Que La haga, PSU, ¿no? que haga así. Ya, Lía ha participado. ¿Quién más ha participado en algún Ah, proceso de selección como postulante? Lía, Javiera, Lucas. ¿Alguien más? Ya. ¿Qué es la selección? La Antonia. Un proceso de selección cumple principalmente dos grandes características dentro de una organización. ¿Ya? Y de partida la selección es un proceso que lo ve exclusivamente el área de recursos humanos. En complemento con las jefaturas directas, por ejemplo, de los cargos. Selección tiene dos grandes objetivos. Uno es proveer una vacante. ¿Ya?
En el fondo existe una organización donde una persona o ya no está, o se inventa un nuevo cargo y se requiere cubrir una vacante. Pero además, no es solamente proveer una vacante, sino que también busca predecir el desempeño de la persona que está postulando para completar esa vacante. Si pudiésemos definir la selección en un par de palabras, sería la búsqueda de la persona más idónea para desempeñar un determinado cargo. Ahora, dentro de los procesos de selección, existen, primero, lo más importante es que tiene que existir un perfil de cargo. ¿Ya? Un perfil de cargo, algo que ya mencionamos la vez pasada, se relaciona con las características, las competencias, las habilidades, las funciones que tiene que cumplir el cargo, etcétera. En el fondo es lo que describe lo que tiene que hacer la persona en ese cargo y qué tiene que tener esa persona de antemano para poder desempeñarse adecuadamente en el cargo. ¿Ya? ¿Qué conocimientos, por ejemplo, etcétera? Estoy tratando de acomodar la pantalla bien. Luego, una vez que tenemos el perfil de cargo, es posible poder buscar con mayor precisión a las personas que van a cubrir esa vacante o esa nueva posición que se genera dentro de una empresa. ¿Ya? Profe, disculpe, Benjamín, ¿puede repetir lo que era perfil de cargo? el perfil de cargo son es la descripción de la persona, o sea, es la descripción del puesto de trabajo, es decir, incluye el objetivo del cargo, las funciones del cargo, las habilidades, los conocimientos que se requieren para cumplir un determinado cargo. Y eso es algo básico para después poder buscar una vacante, para poder buscar los postulantes que van a cubrir un puesto en la organización. ¿Sí? Déjenme buscar aquí que están poniendo por el chat. Estoy tratando de ver el chat, pero no lo puedo ver. Espérenme un poco. Ah, ya, ya. La PSU es un proceso de postulación, pero no para un cargo, pero sí. Y la PSU les voy a explicar en qué parte está del proceso. ¿Ya? Déjenme ver cómo puedo ver el chat porque no lo veo tanto. Ya, perfecto. Ahí está, que el chat no lo estaba viendo bien. Disculpen. Lo primero es, dentro de un proceso de selección, el reclutamiento. ¿Ya? ¿Quién me podría decir qué es el reclutamiento? ¿Alguien sabe? Empezar a publicar avisos de que se requiere a alguien. Exactamente. El reclutamiento es reclutar. ¿Ya? Es cuando tú justamente empiezas a definir cuál es la técnica que tú quieres para poder atraer gente a este cargo. El reclutamiento implica la publicación en general de un aviso. Hay veces donde no se publica un aviso y se hace un tipo de reclutamiento a partir de referidos, de gente que uno conoce, pero en general lo que se hace es que se publican avisos en distintas partes. ¿Quién me puede dar un ejemplo de dónde se publican avisos? El servicio militar. ¿En el servicio militar? Sí. ¿Dónde más? Laborum. Laborum, Facebook, páginas web, trabajando en el diario. Y existen en algunas, según el tipo de cargo y según
sí, según el tipo de cargo, o según también el contexto, existen algunos, ¿cómo se llama? Existen algunos mecanismos o algunas metodologías de aviso distintas que otras. Por ejemplo, ¿en dónde ustedes creen que la radio podría ser un mejor mecanismo de publicación de aviso que Internet? Eh, Eh, con afiches, no sé, en las calles. Ya los afiches en las calles, por ejemplo, existen, claro, existen publicaciones de avisos en las calles, también existen en los mismos locales, ¿cierto? A veces cuando uno va a un restaurante y se requiere de garzón, se requiere de cajera, se requiere de tesorero, etcétera, también aparecen por ahí. ¿Dónde Profe, usted, ¿podría repetir la pregunta? cómo? Que si puede repetir la pregunta que acaba de hacer. Quiero que me den ejemplos, ejemplos, perdón, de en dónde ustedes creen que publicar en la radio puede ser más efectivo que publicar en internet. Podría ser, por ejemplo, en zonas más rurales donde las conexiones no siempre son muy buenas. Perfecto. Hay un ejemplo ahí clarísimo. En zonas más rurales donde no hay tanto internet, tienden a predominar los avisos que son como eran antes, a través de la radio, a través del diario. eh, a veces también pasan camionetas con un megáfono diciendo, se busca gente para tal cargo, etcétera. Entonces, los avisos, de hecho, pueden ser de muchas formas distintas. Y va a depender del tipo de audiencia al que yo quiera. ¿Ya? Si es que yo estoy buscando, por ejemplo, un cargo que se requiera una persona con, no sé, 40 años de experiencia, idealmente jubilado, ¿dónde ustedes creen que sería bueno publicar? En el diario. ¿En el diario o en la radio? Dice Maite. Perfecto. ¿En Facebook sería un buen lugar? No. Pero si yo estoy buscando a alguien recién egresado de la universidad, ¿dónde me convendría publicar? En redes sociales, Instagram, Facebook, trabajando.com, Laborum, etcétera. Entonces, el aviso va a depender mucho de la audiencia que yo necesite. ¿Ya? No todos los avisos son buenos en la misma medida. Existen diferentes mecanismos y es importante aprovechar y saber usarlos. Ahora, el aviso puede ser interno, externo o mixto. ¿Eso qué significa? Los internos son cuando yo publico una vacante, pero dentro de la misma empresa en la que yo estoy. Por ejemplo, cuando dentro, por ejemplo, de la Finisterra hay un profesor que se va y se necesita contratar a otro profesor, pero la Finisterra quiere que ese profesor ya esté haciendo clase en la institución. Entonces ahí no se hace una publicación en el diario ni en internet, sino que se manda un mail al intranet diciendo está disponible un concurso interno para tal vacante. En las empresas es lo mismo, hay muchas veces donde los cargos se tratan de llenar con vacantes internas. Luego está la externa, y la externa es al revés, es cuando yo quiero tener a gente que no es de la organización y que yo busco afuera, yo busco en el mercado para que las personas postulen al cargo en el que yo estoy. ¿Ya? ¿Cuándo ustedes creen, por ejemplo, que es bueno tener una publicación de aviso externa? ¿En qué circunstancias? Ya para empresas nuevas, Lucas dice empresas nuevas, evidentemente en empresas nuevas tú no puedes buscar dentro porque hay muy poca gente. ¿Qué más? Cuando quiero renovar. Ya, ahí Cecilia tiene un punto súper relevante. Hay muchas veces en donde tú necesitas, como se dice, savia nueva en la empresa. ¿Ya? Donde aun cuando tú tienes colaboradores que son súper buenos,
tú crees que para una cierta función se requiere de alguien que no exista aquí en la empresa. Por ejemplo, se necesita un gerente comercial que tenga experiencia en la bolsa. Y yo no tengo a nadie que tenga experiencia en la bolsa, por tanto yo contrato a alguien de afuera. ¿Ya? Es para darle efectivamente un nuevo aire a la empresa. Y también Valentina y Maite hablan de dos situaciones totalmente distintas. Valentina dice cuando se quiere agrandar el personal. Evidentemente, si yo quiero agrandar el personal, tengo que traer gente nueva de otras partes. Y cuando la empresa está decayendo, en el fondo puede ser una solución un poco desesperada de decir, tengo que traer gente nueva para levantar esto. ¿Ya? Por tanto, lo que con esto quiero decir es que no necesariamente es malo, porque hay muchas veces donde dice, oye, pero ¿cómo no publican, cómo no priorizan las personas que trabajan dentro de la empresa? A veces se hace, muchas veces se hace, pero hay otras veces en donde no basta con eso y necesitas buscar gente afuera. ¿Ya? Por tanto, es dependiendo de lo que necesita la organización. No hay ninguno bueno y malo de por sí. Cuando se publica el aviso, tenemos ahí bastantes situaciones que son súper interesantes que vamos a analizar después respecto a la dignidad de la persona. Después de la publicación del aviso existe una etapa que se llama el filtro curricular. ¿Ya? Y en el filtro curricular es cuando recursos humanos o los jefes del cargo ven todas las postulaciones que llegaron por trabajando.com, por Laborum, por internet, por la radio, los currículum que llegaron presencialmente, y ellos revisan y evalúan si es que cumplen o no cumplen con los requisitos del cargo. Si es que cumplen o no cumplen con los conocimientos esperados, con la experiencia, con el título profesional. Y muchas veces también dentro del filtro curricular se hacen ciertos llamados telefónicos para corroborar que la información sea válida. Y en otras situaciones también se hacen entrevistas grupales para ir descartando gente más rápido. Dentro del filtro curricular también, uno de los filtros más comunes son las rentas. Si hay un cargo en donde la renta que se va a pagar es de 700.000 pesos y un postulante está pidiendo 2 millones de pesos, probablemente ese postulante no va a pasar a la siguiente etapa del proceso porque no va a estar conforme con lo que va a ganar. ¿Ya? Entonces se hacen distintos filtros curriculares. Luego del filtro curricular viene la evaluación técnica, que ese es un ejemplo de la PSU. Se puede hacer una entrevista o pruebas, pero lo que valida es los conocimientos técnicos que tiene la persona para ver si puede asumir o no asumir el cargo. Se pueden hacer entrevistas, que generalmente hacen los jefes, pruebas de conocimiento, como el caso de la PSU, se pueden hacer validaciones y se pueden hacer también el contraste de los documentos que ellos tienen para saber si son reales o no. Cuando hablamos, voy a repetir, cuando hablamos de filtro curricular es cuando las jefaturas o los recursos humanos revisan el currículum de los candidatos para saber si cumplen o no cumplen con las características del cargo. Y luego en la evaluación técnica, a las personas que pasaron el filtro curricular anterior, se les evalúa sus conocimientos técnicos. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto de nuevo? Porque muchas veces pasa que el currículum a veces es un poquito más exagerado de la realidad. ¿Ya? Hay muchos casos en donde, por ejemplo, la persona dice, no, no sé si conocen el chiste, de la persona que era de profesión ingeniero agrícola en espacios verdes reducidos, que en verdad no es un ingeniero agrícola, sino que es un jardinero, por ejemplo. Entonces, las personas muchas veces tienden a elevar su currículum a partir del título que tienen o a partir de la experiencia que tienen. ¿Ya?
En muchas partes también las personas se ponen gerente comercial de, qué sé yo, eh, empresa, qué sé yo, de empresa, qué sé yo.cl. Ya, pues uno revisa y la empresa, qué sé yo.cl tiene 3 personas nomás. Entonces ser gerente comercial no es la mega cuestión, pues no es lo mismo ser gerente comercial de esa empresa que ser gerente comercial de Nestlé. Entonces la gente se tiende a inventar, o no es que se tiende a inventar, porque no es un invento, pero busca elevar el currículum y hay ahí muchos nombres desde ser director de proyecto, ser jefe, ser el gerente de proyecto, entonces, y es válido porque la gente está vendiéndose, ¿ya? Acuérdense que igual hay un punto de esto que es desde el mercado, que es oferta y demanda. Tú te estás ofreciendo para un cargo y como oferta querís venderte lo mejor posible. Entonces, por eso es que se hacen todas estas pruebas. Luego de la evaluación técnica, se hace la evaluación psicolaboral que es propia de los psicólogos. Y en la evaluación psicolaboral se evalúan las competencias y las habilidades de la persona para poder cumplir en el cargo. Y esto es lo que vamos a repasar mucho hoy. Ya existen metodologías propias para poder evaluar, existen diferentes metodologías que ayudan a los psicólogos a ser mucho más efectivos en la evaluación psicolaboral de las personas. Hay pruebas psicolaborales que hay algunas más válidas que otras, hay entrevistas psicolaborales bajo algunas metodologías y hay assessment centers que son como una serie de actividades que buscan evaluar si la persona cumple o no cumple con el perfil. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, desde un ejercicio concreto que tiene que realizar, que va a ser parecido o simulado a la vida real. Puede ser también una serie de pruebas distintas, puede ser una entrevista en inglés. Existen varios tipos de assessment, pero tampoco los vamos a ver acá porque no es el motivo de esto. Y luego de la evaluación psicolaboral, piensen que la gran mayoría de estos filtros son sucesivos, es decir, las personas van pasando de a poco. Y luego de esta evaluación psicolaboral tiende a ocurrir la carta oferta, que es cuando la persona ya está seleccionada para el cargo, se le envía la propuesta de trabajo para saber si está de acuerdo o no, y posterior a su firma, la persona es contratada. Hay procesos de selección mucho más engorrosos, pero la gran mayoría cumple con esto. ¿Ya? Esto es un proceso más o menos estándar. No sé, y aquí les pregunto a ustedes si alguno de ustedes que ha trabajado ha pasado por estos procesos de selección y que me Profe, cuenten su experiencia. profe, Benjamín. antes de la pregunta, ¿qué era carta oferta? La carta oferta es como un precontrato. Es una carta de compromiso que te entrega la empresa para decir cuál sería tu fecha de ingreso y tu sueldo y ciertas condiciones básicas del cargo. Horario, el lugar en el que se va a desarrollar, etc. ¿Ya? Me gustaría que alguno de ustedes contara su experiencia en algún proceso de selección que haya estado. Yo, profe. Cuéntame, Lía. Ya, yo vi esta publicación, me acuerdo, por internet, envié el currículum por internet, después ellos me llamaron por teléfono, fui a una entrevista técnica, me hicieron un test psicológico, después fui a una entrevista personal con el jefe del área, Ya, y ahí ojo, Lía, sí, ahí por ejemplo, en lo que tú dices, hubo un cambio. Se hizo primero la evaluación psicolaboral y después la evaluación técnica, sí, que es muy común también, ya, es muy común. claro, y después con esa última entrevista, que ya era de hecho era en el lugar de trabajo, como para que yo me ambientara, ahí uno decide si sí o si no, y bueno, después te citaban para la inducción. Perfecto. Ya la inducción es otro tema que vamos a hablar en otra etapa, ¿ya? Pero qué bueno, Lía, y probablemente vamos a hablar un poco más de esa experiencia y me gustaría también que me comentaras también de tu experiencia a medida que vayamos viendo algunas cosas. ¿Alguien más?
¿Alguien más que haya estado en un proceso de selección que pudiese contar su experiencia? Profe, yo. Antonia, dale. Sí, lo que pasa es que yo trabajé en Energy, en el gimnasio, Ya, perfecto. y yo postulé por la página de internet. Y claro, tuve que mandar el currículum. Después de eso me hicieron una entrevista como el club manager de la sucursal. Ya, ¿y esa Y entrevista de qué se trató, por ejemplo? no, me preguntó, por ejemplo, si yo había trabajado en ventas, si en algún momento yo sabía lo que se hacía en un gimnasio, cómo vender un gimnasio, qué era lo que se vendía más que nada, lejos de los planes. Ya. Eh, bueno, eso más que nada, como si sabía algo sobre ventas, más que nada. O sea, fue una entrevista técnica. Vamos a ver que hay entrevistas mejores que otras, ¿ya? Pero fue una entrevista técnica la que te hicieron. ¿Y luego de eso tuviste alguna otra etapa? Sí, después de eso me citaron a la central para una entrevista con la psicóloga. Ah, perfecto. Ya. Entonces, Y tuve que hacer unas pruebas, como unos test, me hicieron hacer una carta y, ya. bueno, dibujar el hombre bajo la lluvia. Me preguntaron sobre como las oportunidades que yo quería, que si yo estaba de acuerdo con lo que se me planteaba, si yo me veía en el cargo. Y después de todo ese proceso, como habló usted, se me hizo la oferta de trabajo y se concretó el- la firma del contrato. Perfecto. Entonces, a grandes rasgos, tenemos que más o menos la gran mayoría de los procesos tienen toda esta etapa. Hay algunas con menos, hay otras con más, pero en general las empresas más grandes sí cumplen con todo este nivel. Ahora, vamos a ver de que en cada una de estas etapas, la privacidad de la persona puede verse súper afectada. Por ejemplo, vamos a ver en la publicación. En la publicación, ahí pongo la transparencia, la justicia y la no discriminación. ¿Quién me puede dar un ejemplo de en un aviso de publicación que se haya visto vulnerada la privacidad de la persona? ¿En qué sentido, profe? Por ejemplo, la publicación tiene que ser lo más no discriminatoria posible, lo más transparente y lo más justa, para que todos los candidatos tengan la oportunidad de postular. Profe, Nadie. y sería así como que te estén pidiendo gente solamente de 1,80 m, rubio y de ojo azul. Exactamente. Tal como dice Carla o Antonia. Cuando dice que sean solo hombres, se busca señorita guapa, buen físico. Todo eso tiende a ser súper discriminatorio. Solo chilenos, esa es súper discriminatoria. Entonces, en la publicación del aviso es la primera interacción que tiene una persona de afuera con una empresa. Entonces, la imagen que tiene la empresa hacia afuera se va a reflejar mucho en el aviso que pongan. Por ejemplo, si yo pongo, claro, lo que ustedes decían, se requiere para cargo de analista de recursos humanos, profesional hombre de 1,80 m, rubio con apellido con muchas R. Antonia se llama Alejandra, bueno, discúlpame Alejandra. Ahí tenemos un claro ejemplo de discriminación. Pero ¿por qué creen que es discriminación? Vamos a lo más profundo. ¿Por qué decir se requiere de una persona de 1,80 m, rubio, ojos azules para analista de recursos humanos es una discriminación? Porque la apariencia no es lo que importa para el cargo. Y ahí están pidiendo características superficiales. Ya. Bien. Están dejando de lado la dignidad de la persona en todos sus aspectos. Efectivamente, la respuesta está en que para el cargo no se requiere de que la persona tenga esas características. Y con eso quiero también ser súper concreto con algunas cosas, porque aquí a veces la línea es súper
fácil detectarla, pero hay otras veces donde no es tan fácil. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Personas con discapacidad, por ejemplo, que andan en silla de ruedas, que tienen capacidades diferentes o de una discapacidad física. Cuando yo publico un aviso, ¿qué cosas tengo que fijarme? Quizás poner el cargo que se va a efectuar. ¿Cómo? Quizás poner el cargo que se va a efectuar. Porque, por ejemplo, si el cargo del trabajo, no sé, quizás hay que subir escaleras, a lo mejor ahí podría como dar una señal de que una persona discapacitada no puede subir una escalera. O habría que poner, no sé, en el caso como más extremo, por así decirlo, poner como, no sé, como ramplas, no sé. Ya. Ahí, por ejemplo, es súper interesante. Les voy a contar un caso, por ejemplo, que requeríamos nosotros en INACAP un asistente de biblioteca para una sede en el norte. ¿Ya? Y nosotros, por defecto, ponemos que todos los cargos sí admite, o sea, está súper feo decirlo, pero en el fondo, a ver, no discriminamos por tipo de discapacidad. Todas las personas pueden ser contratadas. Pero para ese cargo me dijeron, sí, pero por favor, la persona tiene que saber caminar, no tiene que caminar autónomamente. Y yo, pero ¿por qué? Si, a ver, en silla de ruedas, por ejemplo, alguien perfectamente puede buscar libros, puede trabajar en otra cosa. Y yo le dije, oye, pero ¿por qué? Es súper discriminatorio eso. Y me contestó, sí, lo que pasa es que la biblioteca está en un segundo piso y no tenemos ascensor ni rampa. Entonces ahí es un ejemplo de que, chuta, tienes razón entonces. ¿Cómo poner eso para que no sea discriminatorio? Habría que poner probablemente en la publicación del aviso, se requerirá, no requerimiento, pero sí poner como una nota la ubicación de esta oficina se encuentra en un segundo piso sin ascensor. Cosa de no discriminar, pero sí de que la persona que postule sepa ya cuáles son las condiciones de trabajo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que a mediano o largo plazo, obviamente, nosotros tenemos que construir un ascensor, una rampa o bajar la biblioteca al primer piso. Profe, Dejan, ¿y qué sucede en el caso de que alguna persona lo tome como discriminatorio eso, por ejemplo, no sé, si en el segundo piso digan, no, pero ¿por qué no quieren poner ascensores o algo por el estilo? Que también una persona se lo podría tomar de esa forma. sí, evidentemente, pero ahí, eh, o sea, ahí uno entra ya a hablar, por ejemplo, con el gerente de administración y finanzas para decirle, oye, no tenemos presupuestado los ascensores, no hay recursos, hoy día los recursos están por otro lado. Generalmente cuando ocurre eso, tú estás diciendo cuáles son las condiciones del cargo, entonces ya no es tan discriminación. Por ejemplo, para el servicio militar, si tú eres sordo de una oreja, no puedes. ¿Eso es discriminatorio? Sí, pero las condiciones del cargo te obligan a que tú tienes que estar con los dos oídos al 100%. ¿Ya? Por ejemplo, yo entiendo que para choferes o para conductores de camión existe también un test psicoacústico. Si tú no lo pasas, no te van a aprobar. Y ahí también existe una discriminación, pero una discriminación que depende del cargo. ¿Ya? Cuando hablábamos, por ejemplo, de se busca señorita guapa y buen físico, me dijeron que era discriminación. ¿En qué contexto ustedes creen que no sería discriminación? O, no sé, Para una modelo, por ejemplo. claro. En una modelo, está bien, ahora ojo que el concepto ya, gracias a Dios, está cambiando un poco. No sé si han visto la última revista y cosas así, pero que ya las modelos ya no son una cuestión flaca, 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 sino que tienden a ser más normales. Ahora, como dice Antonia, o Alejandra, no, Alejandra, ¿esta Antonia, Alejandra o Antonia?
Antonia Huerta. Profe, soy Antonia Huerta. Ah, ya, tú eres Antonia. Ya, Sí. ya depende en qué. Nada, es que me refería a lo de tipo de modelo, que depende mucho porque como usted dijo, ahora se está cambiando lo que se tenía entendido como modelo. Modelo, me refiero a que flaca, no sé, alta, qué sé yo, y cosas así. Sí, o sea, hoy día, a ver, si ustedes ven, hay un video en YouTube que habla de la tendencia de la moda, de cómo eran calificadas las mujeres, que en general han sido eh, más rostro quizás de temas de modelaje. Bueno, y por toda también la historia más machista, digamos, que ha existido, donde a las mujeres se le ha más centrado como desde el concepto de belleza. Si ustedes ven hay un video en YouTube, déjenme buscarlo cuál es, pero aparece cuál es el concepto de belleza a lo largo del tiempo. Y se puede ver que la belleza ha cambiado mucho. Que hoy día la rubia de 1,80 m de ojos azules es un concepto que está más o menos desde Marilyn Monroe, que es como más o menos de la década del 50, 40, 60, pero que antes lo que se consignaba como belleza no era eso. ¿Ya? Si ustedes ven muchas veces en ambientes más rurales, las personas, las mujeres que tienden a ser más bellas, son aquellas un poco más, o sea, que no son necesariamente tan flacas, tienden a tener mayor contextura, son un poco más robustas, tienen más fuerza. Entonces también depende a veces del contexto, que es lo que nosotros consignamos como belleza y qué no. Las revistas hoy día, y de hecho ya se les ha demandado algunas, es que antes las modelos en los 90 tenían que ser pero un palo de flaca. Hoy día, y si ustedes van a las tiendas, ya pueden ver ciertas contexturas un poco más gruesas también. Aparecen también, yo que he ido, antes me tocaba ir al norte varias veces, es heavy ver los maniquíes de modelos más colombianas que chilenas, ¿ya? Y que físicamente son distintas, ¿ya? Las tallas son distintas. En el hombre también ha sido un poco parecido, pero ha sido menos el cambio. El hombre, el musculoso típico, hoy día sigue siendo más una moda, pero también, por ejemplo, pasó con Harry Potter, que Harry Potter tenía anteojos, a las mujeres le empezó a gustar el hombre friki nerd con anteojos, entonces el hombre con anteojos empezó hoy día también a ser un modelo de belleza. Y así que la persona con anteojos gruesos, tipo Stephen Hawking, empezó a ser alguien más modelo que había que mirar también. Entonces, por darte ese ejemplo, la belleza al final ha sido tan subjetiva en la historia del hombre que es lo que va predominando en el contexto. Cuando estamos hablando en la publicación de temas de discriminación propiamente tal, es cuando se publica algo que no necesariamente se adecua a las funciones del cargo. Hubo una vez, por ejemplo, por ejemplo, el tema de la azafata hoy día es abiertamente discriminatorio. Yo tengo amigas que han sido azafatas, y para ser azafata, tú tienes que medir un mínimo de creo que 1,70 para ser mujer. ¿Por qué? Yo no me explico por qué tiene que tener 1,70 m la persona. Profe, Es Cecilia. y no solamente te piden la talla, te piden el peso, ¿Para ser la azafata? altura, sí, pero es contradictorio porque yo he visto azafatas muy bajitas y gorditas, entonces no entiendo, después se achican, de verdad, Creo es que súper raro, quizás quizás, no parten sé, así. Ahora, yo sé que eso ha cambiado un poco con el tiempo. Hay aerolíneas que han flexibilizado mucho más. Pero, por ejemplo, y aquí es un prejuicio mío, pero no sé si han visto los comerciales de Emirates, ya que se vende como una línea súper súper de lujo. Dudo que ahí las azafatas sean, no tengan este 1,80 m y sean como belleza occidental. Entonces, ahí es súper discriminatorio. Pero hay otras veces donde uno podría creer que es discriminatorio, pero no.
Por ejemplo, yo he leído algunos avisos de publicación que dice, se requiere hombre de 1,80 m para tal trabajo. ¿Y qué era lo que pasaba ahí? Claro, que el trabajo se requería de una persona alta que tenía, ponte tú, que martillar muy arriba y que tenía que tener las patas muy largas para poder llegar al lugar donde tenía que llegar. Porque no habían escaleras suficientes para el personal. ¿Ya? Entonces, allá hay un ejemplo que uno dice, oye, pero es súper discriminatorio 1,80 m, claro, pero por las funciones del cargo, muchas veces pasa con los mineros, ¿ya? Y con cargos que por la naturaleza de la función requieren de ciertas características físicas que son distintas que para otro tipo de cargos. Pero para la gran mayoría de cargos de oficina, estas discriminaciones son súper negativas. Para un analista de recursos humanos, un analista de contabilidad, un gerente comercial, un asistente de biblioteca, un profesor, un analista, un técnico, una secretaria, la gran mayoría de los avisos no deberían indicar ningún tipo de atributo físico, ni orientación sexual, ni nacionalidad, ni sexo, ni nada de eso. Ahora, hay algunas organizaciones en donde lo que se ha buscado, por ejemplo, es mantener una equidad de género. Por ejemplo, que la línea gerencial sea 50% hombres, 50% mujeres. Y existen 5 hombres ya y hay 4 mujeres. Si tú publicas en el aviso que se necesita una mujer para el cargo de socia comercial, ¿sería discriminatorio o no? ¿Qué opinan? ¿Y por qué? ¿Cómo, profe? Hay empresas donde hoy día están intencionando la cuota de género, bueno, tal como el Senado, hoy día la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso, que piden, por ejemplo, que sea equidad, o sea, igualdad, 50 hombres, 50 mujeres. ¿Qué pasa si a mí me faltan, si yo tengo 50 hombres y tengo 48 mujeres? Y la regla de la empresa es intencionarla, pero no es una ley. Y yo quiero tener la misma cantidad de mujeres que hombres. Yo en el aviso podría poner ¿se requiere mujer o no? Yo creo que sí. ¿Por qué? O sea, que es una discusión que he tenido varias veces. Personalmente no creo que debería obligarse a la empresa a tener 50 y 50, sino ver por las capacidades de cada persona. Pero estamos en una sociedad que va muy como atrasada, que hay que poner un tope y decir, oye, hay que tener 50 y 50 porque en verdad las empresas tienden a irse más por hombres que por mujeres. Entonces yo creo que si aquí le faltan mujeres, en la sociedad que estamos ahora súper atrasada, debería poner que necesita mujeres. Ya. Mira, mencionaste, yo creo, algo súper importante porque es tal cual lo que está pasando. Yo también soy un convencido de que las cuotas de género no debiesen ser. Sí debiese haber representación de los distintos géneros, estamentos, etc. Pero igualdad no. Pero sí, Nair tiene razón en que en una cultura en donde los cambios son más lentos, sí existen ciertas iniciativas de intencionar estos procesos. Por ejemplo, el tema de la inclusión. No sé si hoy día saben, pero hoy día las empresas están obligadas a contratar un 1% de sus colaboradores con algún tipo de discapacidad. Es una exigencia, una ley. ¿Debiese ser así? Yo creo que no. Porque las personas con discapacidad no debiesen estar discriminadas en un contexto diferente al otro. Pero como dicen ahí, la sociedad está tan acostumbrada a lo que antes pasaba, que es necesario intencionar ciertas reformas durante un tiempo, hasta que se haga, hasta que se normalice y sea costumbre, digamos, de la organización. ¿Ya? Después tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en el filtro curricular. ¿Cuándo ustedes creen que ocurre un tipo de discriminación en el filtro curricular?
en la experiencia. Ahí hay un ejemplo súper bueno. En la foto. Perfecto. Hoy día de hecho se recomienda que los currículums no tengan fotos, ¿ya? Y que tampoco de hecho tengan la dirección, muchas veces. Ahora, claro, el que tiene foto, una foto decente, y el que tiene una dirección que cree que lo puede beneficiar por un cierto cargo, si lo pone no hay ningún problema. Pero cuando tú discriminas por eso, sí estás en un problema. ¿Qué pasa muchas veces, por ejemplo, que tiene, a ver, si el cargo que se ofrece es en Las Condes y la persona vive en Talagante, tú como jefe no puedes discriminarlo y decir, no, sabes que esta persona vive lejos, le va a costar llegar, no, chao. Tú tienes que ser en la evaluación técnica o en el filtro curricular, en el llamado telefónico, preguntarle, oye, el cargo es aquí, ¿te genera alguna complicación? Y la pelota es del postulante. Tú como jefe, tú como recursos humanos, no puedes tomar la decisión de que a la persona le va a costar llegar o no. Eso lo tiene que decidir la misma persona que postula. ¿Ya? Y eso es súper importante, porque muchas veces es una mala práctica y que espero que ustedes no la tengan. La universidad, dice Alejandra, la universidad, yo creo que ahí es más o menos, porque la universidad está atribuida a ciertos conocimientos y cierto prestigio. Hay universidades que son más prestigiosas que otras, por años de acreditación, por los años que lleva la carrera, etc. Por ejemplo, tú, si tienes a un profesional, a un, por ejemplo, arquitecto de la Universidad Católica, de la Finisterra y de la Simón Bolívar. Tú sabes que el arquitecto de la Católica y que el arquitecto de la Finisterra son buenos porque hay un prestigio que hay detrás. El de la Bernardo Higgins no tienes idea cómo es. Entonces ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú puedes seleccionar al de la Finisterra, al de la Católica, pero no por eso va a quedar en el cargo. Pero tú puedes considerar de que por su carrera tiene los conocimientos, tiene una base que le permite tener evidencia de que la persona es titulada y que tiene ciertos conocimientos para el cargo. A partir de ahí, desde esa lógica, la universidad no sería discriminatoria porque habría una evidencia. Ahora, eso es cuando tú tienes que elegir personas. Si tú discriminas y tú rechazas, por ejemplo, a todas las personas que están en la Bernardo Higgins, no corresponde. ¿Ya? Experiencia personal. Nosotros contratamos a un alumno en práctica de una universidad que es súper mal mirada. Y la persona puede que haya sido una excepción, porque nos salió súper bien. Tú no sabes si la persona en una universidad mala, si la persona que postula es la excepción. No tienes idea. Y le tienes que dar la oportunidad para eso. ¿Ya? Profe, Benjamín. y un tipo de discriminación sería así que, no sé, una persona entrara por pituto, por así decirlo. Sí, pero ahí también hay algo, porque el pituto, el pituto es un tema bien complejo porque si tú tienes una persona que no cumple con las características y la contratas igual, sí estás discriminando. Pero si tú contratas a alguien que tiene los conocimientos previos, que se le hizo una entrevista psicolaboral y pasó, no es pituto. El pituto es que la persona llegó al proceso, pero no es pituto que haya quedado. ¿Ya? Y a partir de ahí, el pituto es algo que todos los chilenos tenemos que aprender a usar, pero desde el punto de vista de las redes. Es decir, si yo conozco a alguien que trabaja en tal empresa y me interesa,
No es pituto decirle, oye, Juan, pucha, me interesaría trabajar acá, ¿podés tirar mi currículum? Ah, ya, sí, el jefe me tiene buena, ya, dale, yo lo tiro. El pituto en el caso en que esa persona sea contratada sin ningún tipo de prueba, o sacando las pruebas y le fue mal, e igual es contratado, eso sí es pituto y está mal. Pero si la persona ingresa por ahí, es una referida, y pasa por el filtro, por la entrevista técnica y por la psicolaboral, y cumple con todas las de la ley, no es pituto. Porque aún por cómo haya llegado, está aprobado por el proceso que tiene los conocimientos y tiene las competencias para desempeñarse en el cargo. Ya, Lucas está aquí con un debate. Lucas, ¿tú tienes el micrófono abierto para poder comentarlo o no? Sí, pero no es un debate en realidad, fue como una opinión. Bueno, cuéntame la opinión. Que considero que igual como seleccionar a la persona por la universidad, dependiente del prestigio, por ejemplo, la Chile tiene muy buen prestigio, como que igual está negando un poco la individualidad de la persona, como que no porque la universidad tenga muy mal prestigio, como que salen muy pocos, o sea, como que salen malos profesionales, va a decir que como que la calidad de profesional como que realmente sea mala, sino que es como la fama. Por Y eso, ya, dale, Lucas. sí, y que a lo mejor yo creo que no sería discriminatorio fijarse en la universidad, pero por el perfil del egresado, porque en toda universidad el perfil del egresado es distinto. Entonces uno puede decir, quiero una persona como muy comprometida, así como diciéndolo de forma muy básica, y en una universidad no salga que la persona que está egresando es como comprometida. Así como por poner un ejemplo simple. Sí, yo creo que está súper bien lo que tú mencionas, Lucas, porque la universidad en sí misma te da una base de conocimientos, pero no te indica nada de la persona. Yo creo que te puede servir como una base para filtrar, pero no puede ser el único criterio, porque muchas veces puede que a ti te postule una persona distinta y que cumpla con todo. Te puede salir alguien súper penca de la Católica y alguien súper espectacular de la Arcis. Y eso responde de la persona. Hay que dar la oportunidad. Pero también pasa otras veces claro, con el tipo de perfil de la carrera. De la Adolfo Ibáñez, por ejemplo, sabemos que los psicólogos laborales de la Adolfo Ibáñez salen bien evaluados. En cambio, un psicólogo laboral de una universidad donde la psicología predominantemente es clínica, como por ejemplo, que lleva años siendo clínica, porque la Finisterra todavía está buscando su identidad. Estoy pensando, por ejemplo, la Los Andes. La Los Andes recién ahora está con un foco más laboral y que se ha notado, pero partió predominantemente clínica. Entonces, entre un psicólogo del Adolfo y un psicólogo de los Andes en temas laborales, yo optaría hoy por uno del Adolfo. Solamente basándome en eso. Pero ahí no estoy viendo la experiencia de la persona, las motivaciones y todas las otras cosas. ¿Cuándo ustedes creen que la carrera y la universidad es más importante? Generalmente es cuando la persona recién sale de la universidad, porque no tiene o tiene muy poca experiencia previa. Entonces ahí es donde solamente a partir de esas características yo puedo definir más o menos si me sirve o no según el perfil. Luego vamos a la evaluación técnica, donde también existen ciertas técnicas que discriminan y no discriminan. La base de la evaluación técnica es la evidencia y controlar los sesgos, ¿ya? Que es algo que vamos a hablar en el segundo módulo. Muchas veces hay sesgos que hacen que el jefe seleccione a una persona por sobre otra. Y sesgos que no tienen nada que ver con los conocimientos técnicos del cargo. ¿Alguien me podría dar un ejemplo sencillo? Porque esto lo vamos a ver después, pero igual. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿A alguien se le ocurre alguna situación donde el jefe seleccione a alguien por algo que no sea sus conocimientos? Ya, una persona No sé, rubia por po. sobre una morena podría ser. Y Profe, ¿y si llega tarde a la entrevista? si llega tarde también, pero ahí hay una evidencia
Pero claro, es una generalización, porque en ese caso tú tienes una evidencia que llegó tarde, pero tú no puedes saber si eso fue un evento puntual o siempre llega tarde. Si son amigos, si son familia también. Que por tener lentes más inteligentes, ese es un clásico ejemplo. De hecho, hay estudios que dicen de que las personas rubias con anteojos tienden a ser mejor evaluadas que hombres más exitosos, aun cuando en la realidad no sea así. Y por otra parte tenemos la evaluación psicolaboral, donde ahí estamos nosotros, donde también tenemos que controlar nuestros sesgos. ¿Ya? No estamos libres de sesgos, siempre vamos a tener sesgos, pero la idea es que esos sesgos no intercepten en nuestra decisión ni afecten en la manera en que nosotros vamos a evaluar. ¿Ya? Ahora voy a mostrarles un video, ¿ya? Y después de este video vamos a armar unos grupos, ¿ya? Y vamos a hacer el break ahí. Entonces, ahora vamos a irnos al primer caso, ¿ya? Recuerden que son 5 casos a lo largo del semestre y se elimina y solamente van 4 casos a la nota. La peor nota se elimina. Si ustedes faltan a un caso, esa nota es un 1, por tanto se eliminaría esa nota. Si ustedes faltan a 2 casos, de todas maneras van a tener un 1. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar un video. ¿Ya? Por favor, necesito que lo vean atentamente. Se los voy a mandar para que cada uno lo pueda ver. Ah, no se los puedo mandar porque es un video, un archivo. Ya, avísenme por favor si lo pueden ver o no. ¿Ya? Yo no le voy a poner no. Yo le tengo que poner volumen y ustedes lo silencian o al revés. No sé. ¿Qué es mejor? No, yo lo silencio y ustedes le ponen el volumen. ¿Ya? Ya voy a poner el video, por favor, muy atento porque el primer caso se va a tratar de esto. El contexto es una entrevista que tiene el jefe con una persona que postula para un cargo. ¿Ya? ¿Se ve la imagen? Ya. Entonces, lo vamos a ver. Pónganle volumen. Profe, No ¿Sí? se oye nada. se pega mucho. ¿Ah? Se pega mucho. Y no se oye tampoco. A ver. No se oye. No se oye ni se escucha. A ver, déjenme ver cómo puedo modificarlo. O quizás lo puede compartir por el Zoom, Es que lo tengo por el Zoom, po. pero la pantalla. No el video en sí. Ah, ya. Ya entendí, ya. A ver, vamos a probar entonces de esa forma. ¿Ven el video? ¿O ven la presentación? La presentación. ¿Ahora? El video. Ya, gracias. Ya, entonces ahora veámoslo. Me avisan por favor si ven o no ven, ¿ya? O sea, si escuchan o no escuchan. Profe, ¿Sí? no se escucha y se sigue pegando. No, lo que yo le decía
es que donde usted está compartiendo la pantalla del computador, ahí es donde se pega porque los fotogramas son más lentos. Entonces lo que podría hacer usted es subir el video así en compartir. No sé si está la opción. Cuando sale, por ejemplo, compartir Power, compartir alguna foto o algo, debería salir la opción de compartir video y comparte el video, no la pantalla. A ver, vamos a buscar si se puede. Espérame. O profe, si no, en el chat hay una opción que lo deja uno compartir archivos y usted puede ahí compartirnos el video, cada uno lo ve en su propio computador. Es que este video. A ver, déjame pensar cómo. Mm. Déjenme pensar cómo, porque el video no lo puedo compartir porque es propiedad privada. Es porque la conexión es distinta, ¿no? Profe, ¿Sí? y no es necesario así que comparta el video así como material, sino que cuando usted lo comparte, va a aparecer el video así como con su formato para que nosotros lo veamos, al igual como cuando sube una foto, comparte un PPT. Ay, pero estoy viendo cómo puedo compartirlo, porque en nueva función me aparece como ventana. Pero no le sale la opción de compartir. Sí, pero solamente archivos. Déjame tratar de nuevo, espérate. Claro, porque la única opción es compartir pantalla. Uno no puede compartir archivos particulares. Ay, a ver, déjame ver cómo podemos solucionar esto. Ya. Déjenme pensar y por mientras entonces vamos a seguir con la clase y vamos a dedicarle la última media hora al caso. ¿Les parece? Profe, Entonces, ¿podría dar un break? ¿ah? ¿Agustín? Alguien estaba mencionando algo. Ah, break, sí. Sí, sí, que la idea era ver el caso antes, pero ya. Son las 4:30, hagamos un break, 10 minutos, voy a tratar de solucionar esto y si no, seguimos con la clase y dedicamos la última media hora al caso, ¿vale? Entonces, nos vemos en 10 minutos más, ¿ya? Muchas gracias. Profe, va a dejar abierto este mismo link, ¿cierto? Sí.
Ya, vamos a iniciar. Estoy cargando el video a YouTube, todavía faltan unos minutos, así es que vamos a dejar los últimos 40 minutos de la clase para el caso. ¿Ya? Y vamos a seguir entonces hablando desde recursos humanos y desde el proceso de selección. ¿Ven la presentación, cierto? Sí. Ya, perfecto, gracias. Entonces, habíamos hablado justamente de esto. ¿Me podría alguien resumir rápidamente esta panorámica? Por favor, alguno de ustedes. Desde sus propias palabras. En o sea, la panorámica que usted puso se puede ver como el proceso de selección, pues desde que publican el aviso hasta que a la persona le dan como la oferta final del trabajo, donde pasa como por diferentes, no sé, puede ser una publicación externa, puede ser una promoción interna del cargo o pueden ser ambas. Donde va a pasar por una revisión de su currículum, de sus habilidades, de si es o no apto para el trabajo, lo van a entrevistar y al final le van a dar como la oferta que tienen preparado para el trabajo y para él. ¿No es? Perfecto. ¿Es obligación que en todos los procesos se realicen todas una de estas etapas o no? Yo he estado en procesos de selección y no he tenido todas las etapas tal como usted las menciona. Entonces yo creo que va un poco en la metodología que cada persona quiera utilizar a la hora de hacer un reclutamiento. O sea, va como en la metodología de quién está a cargo, yo creo. Hay cosas que tienen que ir sí o sí, pero no sé si todas. Ya. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, como hablamos, no todas se realizan, pero sí son aquellas que más se recomiendan, digamos, que puedan ocurrir todas estas en los procesos de selección. Bien. Ahora me gustaría, por favor, que alguien me comentara también rápidamente respecto a qué elementos de discriminación pueden ocurrir en los temas de publicación, en base a lo que hablamos en el módulo anterior. Un ejemplo de discriminación. Publicando, Dale. mirar al personal por características superficiales más que por sus conocimientos o sus capacidades. Ya. Hablamos mucho de las características físicas. ¿A alguien se le ocurre algún otro tipo de discriminación? Quizá el contexto social, Ya, por ejemplo. no sé, alguien que sea de una población, por así decirlo, mal vista. Ya. Pero ahí, ¿cómo sería el aviso? No sé, solicitamos, por ejemplo, gente de Las Condes, no sé, de un condominio, no sé. Hay avisos que salen eso. Son extraños ya. Pero hoy día hay avisos que hacen eso. Un aviso, para que pueda ser considerado no discriminatorio, tiene que ser transparente. Tiene que decir en el fondo cuáles son los elementos que se van a publicar, cuáles son las características del cargo, de forma transparente, ¿ya? Con justicia, y con justicia nos referimos
a que todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades para postular al proceso. No podemos descartar a personas por razones que no se relacionen con el cargo en particular. Y ahí Cecilia también hablaba de discriminar por edad. Correcto. Por nacionalidad. Súper correcto. Ahora, ojo, para ser presidente de Chile, ¿saben qué cosas les piden para ser presidente de Chile? ¿Alguien Creo sabe? que Cuarto medio. ¿Ya? La tener edad, como una... pero arriba de 35, si no me equivoco. No sé Es si arriba de mismo. los 35 o arriba de 40. Me parece que 35. Ya. Alejandra me dice, ser chileno, no tener antecedentes, no se acuerda qué más, pero es ser chileno, no tener antecedentes, cuarto medio y creo que más de 40 años. O 35 o 40 años. Ahí tú tienes una discriminación clara de que para ese cargo en particular se requieren una serie de requisitos. Ahora, es discriminatorio, pero la pregunta ¿es justo que sea chileno un presidente de Chile? Para mí, sí. Que no tenga antecedentes, para mí, sí. Que pase cuarto medio, para mí, es lo mínimo. Que no tenga problemas legales o que no tenga antecedentes penales, también mínimo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay temas que pueden ser discriminatorios, pero también dependen de la naturaleza del cargo. Quizá hay cosas que podrían cambiar. No sé, quizás solo cuarto medio puede ser súper bajo, pero también hay que considerar de que si nosotros decimos que tiene que tener un título profesional, entonces también estás discriminando económicamente a la persona. La edad, con 25 años, ¿podrá ser alguien presidente? Quizás. No sé si se requiera más de 40. ¿La gente va a votar por alguien de menos de 25? Quizás no. Y ahí es la gente la que va a tomar esa decisión. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de que a veces esta línea no es tan sencilla. En el filtro curricular, la idea es objetivar la evaluación. ¿Ya? Hablamos mucho de ciertas universidades, por ejemplo. Hablamos también de la experiencia en años, etc. ¿Qué es lo que se debería hacer? Tener rubricado en una tabla previo a la evaluación de los currículums con determinados puntajes que me definan a mí con cuántos puntos podría quedar, por ejemplo, no sé, para una carrera de, por ejemplo, para analista de recursos humanos. Si es psicólogo laboral, podría sacar 3 puntos. Si es psicólogo clínico, 2 puntos. Si es ingeniero comercial, 1 punto. Y de otra profesión, 0. ¿Por qué? Porque ahí los conocimientos de la carrera en la que estudio sí tienen relevancia para el cargo. ¿Ya? Entonces, cuando yo objetivo la evaluación, yo le pongo números a las categorías. Por ejemplo, también la universidad. Yo puedo poner en el grupo de universidades, por ejemplo, las más importantes tradicionales de Chile. La Católica, la Chile, la Adolfo Ibáñez, la Los Andes, la USACH, la Finisterra y la de Talca. 3 puntos. 2 puntos si la universidad es la Simón Bolívar, la Bernardo Higgins, etc. Pero yo, ¿a partir de qué yo voy a filtrar eso? Y ahí tiene que haber una evidencia de fondo. ¿Ya?
Si yo solamente digo no, porque los de la Católica son mejores que los de la Adolfo Ibáñez, es un sesgo. Pero si yo lo veo, por ejemplo, por años de acreditación, ahí tú tienes una evidencia. Por ejemplo, no, la Católica va a tener más puntos porque está 7 años acreditada la carrera, en cambio la Adolfo Ibáñez va a tener 2 puntos porque la carrera está acreditada 5 años. Si tú tienes una evidencia concreta, vale. Porque en teoría, la acreditación, en teoría, es una herramienta, un mecanismo que te asegura la calidad de la educación en dicha universidad. ¿Ya? Maite habla de los reos. ¿A qué te refieres, Maite, exactamente? ¿Como al prejuicio? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ya, yo me refiero a que he visto mucho que en los trabajos no se, o sea, se discriminan a los ex reos por ver los antecedentes. Y muchos de ellos tienen que trabajar independientemente o también hace poco vi un anuncio como de una empresa de bidones de agua en donde reclutaban a estas personas que fueron privadas de libertad porque no lo aceptan en otros trabajos y tienen que generar algún ingreso de alguna forma. ¿Ya qué opina el resto? Igual es cierto lo que menciona, porque si no se le da la oportunidad a una persona que estuvo presa, es muy probable que también recaiga de nuevo en lo mismo de delinquir. De Es hecho, un sesgo muy claro. yo tengo un amigo que trabaja en una empresa que lo que busca es reinsertar a personas que han estado presas en la sociedad mediante trabajo. Y efectivamente, ver los antecedentes, hay cargos en los cuales tener antecedentes te restringe. Por ejemplo, un abogado con antecedentes delictuales no puede ejercer. Pero hay otros cargos en donde no se, por ejemplo, un colaborador que haya estado en un antecedente con delito económico y que tú lo contrates como tesorero, ahí evidentemente hay un problema. Pero lo podrías contratar para un cargo que no necesariamente requiere manejo de recursos. ¿Ya? Entonces es importante considerar también de que hay cargos y cargos. A alguien que haya salido de la cárcel por un delito económico, no sé si conviene tenerlo como un gerente comercial. Pero sí uno lo puede contratar como asistente de otra cosa. ¿Sí se entiende? Ya. Es quizá un tema complejo. Es que nos estamos, si se fijan, todo el curso tiene temas complejos. O sea, aquí no hay nada blanco o negro. Entonces, para el filtro tiene que ser rubricado, tiene que ser con evidencia de saber cómo yo voy a filtrar a las personas. Y cuando hablamos de la evidencia técnica, estamos hablando también de que también tiene que haber evidencia y control de sesgos. ¿Ya? El jefe tiene que evaluar por los conocimientos a la persona y tiene que saber cuáles son los conocimientos que se ajustan para el cargo. Igual que la evaluación psicolaboral, tú tienes que evaluar las conductas, las competencias, y a través también de un parámetro. ¿Ya? Hoy día las empresas todo recurso humano en general en las empresas tienen ciertos diccionarios de competencias que objetivizan de cierta forma si la persona cumple o no cumple con una habilidad. Por ejemplo, se define qué es trabajo en equipo y qué cosas, qué características, qué conductas dan cuenta del trabajo en equipo para ver si la persona cumple o no cumple. Vamos a hacer un ejercicio aquí, ¿ya? Que me digan ustedes cuáles de estas preguntas crees que son adecuadas y cuáles son inadecuadas en un proceso de selección. Y que me digan por qué. ¿Piensas en tener hijos? Yo creo que es inadecuada, ¿Por qué? Déjame ver porque si puedo no hacer sé qué tan influyente es si yo quiero tener o no hijos en una
en un trabajo. Claro, o sea, no viene al caso. No tiene nada que ver con el puesto de trabajo. No mide tu excelencia como profesional. Ya, perfecto. ¿Alguien que Profe, opine algo distinto? profe, ¿Sí? yo creo que puede ser adecuada en el sentido de que si se toman en la empresa como medidas, por ejemplo, esta persona quiere tener hijos, entonces si piensa es porque también lo quiere hacer. Entonces podemos tomar como medidas para poder adaptar a esa persona cuando tenga hijos, por ejemplo. Ya, Profe, cuéntame. profe, no puede ser. Que yo también pienso que puede ser adecuado en el sentido que a veces uno con los hijos, sobre todo, o sea, yo no tengo, pero yo me imagino que se ocupa tiempo. Y si la empresa en el trabajo que requiere mucho tiempo de horario laboral, el pensar tener hijos tal vez no le conviene mucho ni a la empresa ni a la propia persona. Ya. Para la claridad de ustedes, preguntar respecto a si piensas o no tener hijos es una pregunta inadecuada que incluso hoy día puede tener una demanda. Porque justamente es lo primero que mencionaron, el tener o no tener hijos no debiese afectar el desempeño de tu trabajo pensando en la jornada laboral. ¿Ya? Lo que sí, que puede tener ciertas características, por ejemplo, entonces se va a ir de prenatal, eso me significa tener que contratar a otra persona. Y sí, hay veces donde puede generar un problema para la organización. Pero esta pregunta hoy día es discriminatoria y es digna de ser demanda. ¿Ya? Vamos a esta otra pregunta. Cuéntame alguna vez que viste planificar un proyecto. Y aquí Aquí, pongo la encuesta para que ustedes la vayan anotando también al tiro. Si piensan que es una pregunta adecuada o inadecuada. Cuéntame alguna vez en la que viste planificar un proyecto. aquí sí, pues, profe. Faltan todavía 10 personas que voten. Ya, ¿por qué sería adecuada, Agustín? Porque en el fondo esta pregunta es más o menos justamente por lo que usted decía antes, de en el fondo buscar evidencias que avalen la capacidad del candidato al trabajo, en el fondo, al candidato al puesto, para dicho puesto. O sea, esto en el fondo es como una prueba para ver si es apto o no para el cargo. Perfecto. Javiera también dice que puede entregar información al empleador sobre sus capacidades en formar un proyecto. Perfecto, esta es una pregunta adecuada. Vamos con otra. ¿Crees que tiene habilidades para cumplir con el cargo? Por favor, también aquí vuelvan a anotar si está adecuada. ¿Y a quién me podría explicar por qué sería adecuada? Así se sabe la percepción que tiene la persona de sí mismo y las capacidades que él pueda pensar que puede desarrollar. Perfecto. ¿Alguien más? O sea, Profe, esta pregunta le da como al jefe o al entrevistador, en cierto grado, una idea de cómo se valora el postulante y cómo se puede llegar a ambientar él en el cargo. Perfecto. Esta es una pregunta que, ojo, que es una pregunta adecuada, pero que no necesariamente es tan buena hacer. Porque sí, puede reflejar la autoconfianza de la persona, pero no me indica tanta evidencia tampoco. ¿Ya? Es una pregunta adecuada, pero que no necesariamente me aporta.
puede ser de complementación nomás, porque pueden mentir, de hecho. Además pueden mentir. Correcto. Pueden empezar a chamullar ahí, inventar cosas. Bueno, eso siempre puede pasar. Vamos con esta otra. Estás en una isla con tu madre y tu hijo. ¿A quién salvas? No corresponde, profe. Conteste, conteste. Yo creo que no corresponde, pero porque igual el caso fue muy extremo, pero hay algunas empresas que utilizan este tipo de preguntas para ver cómo reaccionaría la persona en momentos de estrés. Entonces, quizás si modificara la pregunta podría ser adecuada, pero creo que esta no demostraría cómo reaccionaría en contexto de estrés. ¿Como cuál tú crees que podría ser adecuada en este sentido? Y yo siempre he leído esa que dice que si el tren va a chocar a una persona o a 5, ¿cuál es preferible? ¿Que choque a una o a 5? Entonces ahí la persona tendría que elegir en un contexto de estrés si es mejor salvar a una o a 5. Y no voy a decir lo que creo yo, pero... Ya. Sobre esta... Ay, perdón, se me fue. Sobre esta pregunta, o este tipo de preguntas, hay organizaciones que efectivamente las hacen, ¿ya? Pero son inadecuadas porque son preguntas más bien como psicológicas que no te ayudan a saber cómo va a reaccionar frente a un caso de presión, porque este caso no lo va a tener nunca. No lo va a tener para su pega. Puede que en algún momento lo tenga para la vida, si puede tener una mala suerte, pero para su desempeño no afecta. La del tren tampoco. ¿Ya? Son preguntas que se llaman psicológicas, que en el fondo no tienen relación con el desempeño que vas a cumplir en tu cargo. Salvo quizás si es que te estás postulando al conductor de tren. Pero eso ya tendría relación con el cargo. ¿Ya? Pero estas preguntas que son llamadas psicológicas no tienen mucha relación con la evidencia que estamos buscando. Profe, o sea, en verdad podría funcionar, pero si pusieran un caso más real, más realista, no sé, Pero un algo... caso más realista, por ejemplo, para oficina, ¿cuál sería? Estás solo en la oficina, tienes que imprimir 25 papeles y no tienes impresora, ¿qué harías? Como una cosa así. Pero esa pregunta es más fácil. Después les voy a explicar por qué esas preguntas no son tan válidas. Pues les voy a adelantar solamente que son preguntas enfocadas al futuro. Y esas preguntas no ayudan. Después les voy a explicar por qué. ¿Qué opinan de esta? Esta, profe, sí es adecuada porque nos muestra qué tan capaz es el postulante de trabajar en equipo, que también se maneja en un grupo, más allá de trabajar por sí solo, que no es la idea de lo que muchas organizaciones buscan hoy en día. Ya, perfecto. También alguien puso la inadecuado. Me gustaría saber la razón de la persona. Pues justamente estamos aquí comentando qué razones podrían haber para considerar esa una pregunta inadecuada. Es que yo puse inadecuada. ¿Ya? Yo Perfecto. pienso que Cuéntanos por qué. solamente como le piden que recuerde más que explique su situación o cómo fue. Un recuerdo, no sé. Más que una pregunta, como que yo lo entendí como una pregunta muy superficial, que no dice nada, o dice muy poco. Vamos a hablar después de los tipos de preguntas que son las que hay que hacer. Que están orientadas más que al recuerdo. Quizás ahí la palabra recordar no está tan bien. Pero están hechas hacia el pasado, hacia que tú me cuentes una experiencia que tú hayas realizado.
Por Ah, ejemplo, esta. ¿Has entregado alguna vez una tarea fuera de plazo? Ya, aquí hubo más debate. Que alguien me comente por qué sería adecuada y luego que alguien me comente por qué sería inadecuada. Ya, Antonia dice que está mal formulada. ¿Cómo estaría bien formulada? Profe, es que, a ver, es que es difícil que una persona te responda que sí, si uno le pregunta si ha entregado alguna tarea fuera de plazo, porque es como ya, no sé, siento que no, a ver, si yo he entregado una tarea fuera de plazo, le diría sí, y quedaría mal yo. Si estuviera bien formulada, sería entregas como las tareas a tiempo, o no sé, Ya. no sé, profe, pero siento que está como mal formulada. Como que tiene hay que leer como entre líneas. Ya, justamente Antonia ha dado un poco en el clavo, porque las preguntas negativas no son las que corresponden. Debe ser una pregunta al revés. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito más. Mira, 10 Profe, segundos. ¿Sí? es que yo opino algo con respecto a eso. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero hacer esa pregunta porque quiero saber el por qué? Porque, por ejemplo, si me dice que, claro, alguna vez sí entregó algo fuera de plazo, pero lo hizo porque prefería hacerlo, o sea, demorándose un poco más, pero hacerlo bien, a que entregarlo todo apurado y mal. O sea, eso igual me impresionaría un poco. Ya, está bien. Pero quizás la pregunta no es formulada en negativa. Sí, ahí puede que lo que tú quieras saber esté bien, pero la forma en que uno lo pregunta también es importante. ¿Ya? Hay varias otras preguntas. Por ejemplo, tienes 10 segundos para responder qué te motiva el cargo. Esa pregunta también es inadecuada, porque te genera una presión que no es necesaria. ¿Has debido cumplir con diferentes tareas a la vez? Cuéntame un ejemplo. Esa sería una pregunta adecuada. ¿Te consideras una persona organizada? Esas preguntas, por ejemplo, podrían tener como una buena idea, pero al final lo contesta la persona nomás. Entonces la persona puede decir, sí, fíjate que sí. Y ahí no me aporta mucho. Las preguntas deben cumplir con tres grandes condiciones. Una es definir el tipo de conducta o el resultado a buscar. Yo tengo que tener claro cuál es mi respuesta correcta. Luego, una segunda nivel es imaginar situaciones y condiciones concretas en un escenario realista. Es decir, yo tengo que ser capaz de que yo le ponga una situación a la persona, pero una situación que la persona ya haya realizado antes. Esto puede ser más o menos parecido a la pregunta de la isla, con un ejemplo más concreto, más realista. Claro, pero por ejemplo, yo una situación que se relacione con la pega. ¿Ya? Y la otra también técnica, o sea, el otro requisito es que tiene que ser una pregunta amplia, pero fácil de entender. Porque tú tienes que hacer la misma pregunta a todos los candidatos. Tú puedes cambiar algunas cosas de la pregunta, pero tú tienes que evaluar lo mismo para todas las personas que postulan. Entonces, la pregunta que tú haces tiene que ser lo suficientemente amplia para que todos los que postulen puedan contestar a esa pregunta. Y ahí está el gran desafío. Hay Mire, preguntas que... profe, ¿Ah? ¿puedo volver a la otra diapo, porfa? Igual, recuerden que ustedes tienen las presentaciones, las van a tener. De hecho, yo las subo siempre cuando termina la clase.
¿Ya? Sí, profe. Existen preguntas efectivas y otras que no son efectivas. Las preguntas personales, ¿tienes hijos? ¿Estás casado? ¿Qué orientación política tienes? Son personales, son inadecuadas. Las múltiples o los confusas, que te pregunten muchas cosas a la vez, tampoco corresponde. Desde la negación, como has entregado alguna vez una tarea fuera de plazo porque confunde, te obliga a pensar algo por sobre la pregunta. Es como hacer un doble ejercicio. Tampoco son las sugeridas. Preguntas cerradas, sí o no. Oye, ¿y tenía experiencia con los numeritos? Sí. Ah, ya, buenísimo. No nos podemos quedar nosotros en el sí o en el no. Tenemos que indagar más allá. Preguntas angustiantes, como la de la isla, la del tren. Psicológicas también van un poco ligadas a lo mismo. Las angustiantes a veces están más enfocadas en temas de presión. Por ejemplo, oye, respóndeme en 15 segundos, ¿cómo te fue? 1, 2, 3, se te acabó el tiempo. Eso es angustiante. Y hay jefes que hacen ese tipo de preguntas. Las psicológicas y las discriminatorias también. ¿Ya? Y las sesgadas. Una pregunta sesgada, oye, pero tú vivís lejos. ¿Tú creís que te la vaya a poder? Es una pregunta sesgada. Es distinto preguntar, oye, la oficina queda en Las Condes, tienes problemas para llegar. Eso es distinto a darle un juicio. En cambio, las preguntas que sí son correctas son aquellas que clarifican, que cuantifican, que yo puedo medir. Si es que se puede o no se puede hacer, si es que están dentro de una rúbrica o de un tipo de evaluación que yo sepa, la respuesta que me dio son 3 puntos, o son 2 puntos, o es 1 punto, o 0 puntos. Profe, disculpe, ¿y un ejemplo de una pregunta cuantificable? Es que todas las preguntas deben ser cuantificables. Pero, por ejemplo, si yo te pregunto, cuéntame alguna vez que te hayas planificado en equipo. Yo antes de la pregunta tengo que tener claro cuál es mi respuesta correcta. Si la persona, por ejemplo, prioriza, distribuye las tareas, planifica distintas etapas y las entrega en el tiempo, tiene los 3 puntos. Si cualquiera de esas no la cumple, tendría 2 puntos. Si no cumple ninguna, tendría 0. A eso me refiero con cuantificar. ¿Sí? Sí, gracias. Distinguir el individuo por sobre el grupo. Es importante preguntarle a la persona, ¿qué hiciste tú? ¿Cuál fue tu rol? Por sobre el rol del grupo. Porque hay veces donde los candidatos dicen, sí, no, lo primero que hicimos fue planificar el proyecto y después tuvimos que capacitar a todos los jefes. Y si tú le preguntas, ya, pero ¿qué hiciste tú? No, yo me encargué de hacer el PowerPoint. Entonces es distinto el rol que hizo la persona a todo el proyecto. Entonces es importante aclarar qué fue lo que hizo esa persona. Igualmente separar la tarea de la acción, es separar qué era lo que habías que hacer y cómo lo hiciste. Y esta es la clave, las preguntas tienen que estar orientadas al pasado. ¿Ya? Yo siempre tengo que preguntar la experiencia demostrable. Es decir, cuéntame de alguna vez en donde te haya pasado esto. Cuéntame alguna vez donde hayas planificado en equipo. Cuéntame alguna vez donde hayas tenido que liderar a un equipo de personas. Toda conducta pasada predice mejor el desempeño. ¿Ya? Y eso es importante que lo tengan claro. Toda conducta pasada es evidencia de predicción del desempeño futuro. Si el hombre se tropieza con la misma piedra 2 veces, es lo más probable que se tropiece una tercera vez con la misma piedra. Así como que si tuvo una piedra que sortear en el camino, lo más probable es que encuentre soluciones para sortearla de nuevo en el futuro. ¿Ya? Si a mí me preguntan,
por ejemplo, cuéntame, ¿qué harías tú en este caso? Probablemente, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes para un terremoto? Agustín, cuéntame tú, ¿qué harías para un terremoto? Durante el mismo momento del terremoto, lo Sí, primero si hay que, un terremoto, ¿qué harías tú? ¿Qué es lo que lo, tendrías que hacer? lo primero que haría sería ponerme debajo del marco de una puerta, por seguridad, o abajo de una mesa o de una silla. Ya, después. Después, cuando ya haya pasado, obviamente quedarme junto a mi familia por si acaso. No trataría de contactar a nadie porque las redes estarían saturadas y todo, pero sí, no sé, quedarme en mi casa, pero si ya se pone más fuerte el terremoto, habría que salir de la casa, por, no sé, si aumenta de graduación por temor a un derrumbe. Ya. Pregunta. Bueno, ustedes eran más chicos, pero para el terremoto del 2010, ¿hiciste exactamente lo que dijiste ahora? Para el terremoto del 2010 que yo estaba durmiendo, nunca me voy a olvidar de ese día. Me levanté porque nunca había vivido un terremoto y nos pusimos todos juntos abajo del marco de la puerta de mi pieza. Ya. Y después nos quedamos todos juntos y pasamos y estuvimos toda la noche juntos. Ya. Principalmente mis hermanos y yo, que yo soy el mayor. Ya. Hay muchos casos en donde las personas saben lo que van a hacer, saben lo que tendrían que hacer, pero en el momento en que pasa, reaccionan de una forma totalmente distinta. ¿Ya? Si yo le preguntara a 100 personas qué harían por un terremoto, me dirían exactamente lo que me dijiste tú. Pero si yo les pregunto, ¿y qué hicieron para el terremoto? Yo creo que la mitad o menos hizo lo que tendría que haber hecho. Porque gritarían, correrían, dirían vamos a morir, llorarían, se aturdirían. Y eso pasa, es normal. Porque en situaciones de riesgo, a veces actuamos de forma distinta a la que deberíamos actuar. Si yo pregunto, ¿por qué hiciste tú para el terremoto del 2010? Estoy preguntando en el pasado y concretamente, no lo que deberías haber hecho, sino qué fue lo que hiciste tú. Y esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacer para selección. Yo en la pega anterior donde estaba, entrevistábamos a pilotos. A todos los pilotos de LAN pasaban por nosotros. Y no nos servía preguntarle qué harías tú en una situación de riesgo, porque ellos sabían. Nosotros les preguntamos si le había tocado una situación de riesgo, qué había hecho. Y mucha gente contestaba, entré en pánico. Y claramente esa no era la respuesta que esperábamos. Vamos a hablar ahora de los sesgos. ¿Ya? Esto va a pasar un poquito más rápido. ¿Quién creen que es él? ¿Qué se imaginan de él? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Ya. Vale, voy a pasar primero a otra cosa, perdón, y vamos a hacer ese ejercicio después porque si no, no vamos a alcanzar a hacer el caso. ¿Ya? Vamos a verlo hacia la vuelta. Hay muchos sesgos que lo vamos a trabajar al comienzo de la próxima clase, del 4 de mayo, porque viene la prueba después, que es el atractivo físico, un trabajo considerado típicamente masculino, las mujeres atractivas tienden a ser peor evaluadas. Género. Está comprobado que a no ser que la calidad del producto del trabajo sea irrefutable, los logros de las mujeres tienden a ser infravalorados. Similitud con el entrevistador. Generalmente se tiende a encontrar mejores candidatos que poseen características similares a las nuestras. Y prejuicios por pertenencia a grupos. Si fui al mismo colegio, a la universidad que la persona, si tenemos la misma tendencia política, si trabajamos, si jugamos o nos gusta el mismo equipo de fútbol, si estamos en el mismo movimiento religioso, cada vez que exista una similitud
o una pertenencia a un grupo en el que yo estoy, voy a tender a evaluarlo mejor. Por otro lado, una pertenencia a grupo, por ejemplo, si yo considero o si yo tengo un prejuicio con todas las personas que son católicas, y la persona es católica, yo inmediatamente en mi cabeza, al tiro, me voy a poner un poco más a la defensiva. En cambio, si yo soy evangélico y la persona es evangélica, al tiro vamos a congeniar. Ahora, yo no tengo por qué llegar a esa pregunta tampoco, yo no tengo por qué saberlo. Pero sí existen otras cosas, como por ejemplo la universidad. Si yo estudié en la misma universidad que la persona, o si yo tengo una buena referencia de esa universidad, al tiro me voy a predisponer a evaluarla mejor que si estuviera en otra universidad. Y esos son sesgos que tenemos que aprender nosotros a controlar en la entrevista. Y por eso es que sugerimos evaluarlo con una rúbrica. Porque con la rúbrica, con conductas observables, nosotros podemos separar los sesgos de la conducta observable y de la evidencia que yo necesito para el cargo. El modelo que nosotros hacemos para entrevistar se llama STAR, que es un acrónimo en inglés, que es situación, tarea, acciones y resultados. Cuéntame una situación en la que hayas tenido que tomar una decisión importante que fuese compleja. Es una pregunta correcta que me plantea una situación, me plantea un problema y es lo suficientemente amplio para que cualquier persona me la pueda contestar. Alguien recién egresado de la universidad o alguien que lleva 40 años de experiencia. Pero yo tengo que saber qué es lo que yo voy a evaluar. Por ejemplo, si prioriza, qué elementos considera para tomar una decisión, si evalúa el corto, mediano o largo plazo, si involucra a otras personas, si le comunica a su jefe, etc. Y una serie de cosas que yo tengo que tener en cuenta al momento de evaluar. Porque esos son los criterios que yo voy a cuantificar y que yo voy a observar si cumple o no cumple la persona. Luego de esta situación general, pregunto por la tarea. ¿Cuál era tu rol en ese momento? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cuáles fueron tus tareas? Luego, las acciones. ¿Y qué acciones hiciste? Cuéntame concretamente qué acciones específicas realizaste para tomar esa decisión. Y finalmente, el resultado. ¿Cuál fue el resultado final? ¿Cómo fue evaluado? Estas 4 preguntas son las claves para toda entrevista de selección que tenemos que hacer nosotros. Preguntar por la situación, por la tarea, por las acciones y el resultado. ¿Ya? Grábense esta lámina, que es súper importante. Probablemente muchos de ustedes en un futuro hagan entrevistas de selección. Y esta es la metodología STAR, que es la metodología hoy día más utilizada. Esta pregunta de situación la pueden hacer aquí, es para evaluar cómo toma decisiones la persona. Pero, por ejemplo, que alguien, por favor, haga una pregunta similar para saber si la persona es capaz de trabajar bajo presión. ¿Una pregunta similar a cuál? ¿A la de situación? Sí. Sí, porque las otras son iguales casi siempre. Pero respecto a situación, que es la pregunta clave, ¿quién me podría hacer la simulación de una pregunta para evaluar si una persona es capaz de trabajar bajo presión? No sé si estará correcto, pero podría ser, cuénteme de algún contexto en el que le haya tocado dirigir un equipo multidisciplinario.
¿ya? Pero ahí tú estás evaluando más trabajo en equipo. A veces la pregunta no es tan de otro mundo, puede ser simplemente, cuéntame, Agustín, de alguna situación donde hayas tenido que trabajar bajo presión. Puede que sea así de simple, ¿ya? Lo importante es que en la situación la persona sepa hacia dónde va enfocada la pregunta. Tú no puedes evaluar mal a alguien porque no supo contestar. Entonces, tú tienes que tener claridad de qué es lo que tú quieres lograr con esa pregunta y qué es lo que vas a evaluar, y que el postulante tenga claro de qué es lo que se le está preguntando. Y a medida que el candidato responde, tú vas a saber si cumple o no cumple con lo que tú quieres. Esa es un poco la base de esta técnica. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. Entonces, considerando todo esto que vimos ahora, vamos a hacer el caso, ¿ya? El caso es en grupo, ¿ya? Yo voy a armar los grupos, porque ya aprendí cómo usar esa herramienta, no la tenía, pero había que descargarla. Yo voy a seleccionar aleatoriamente los grupos que están hoy día en la clase, ¿ya? Me aparecen 30 participantes, así que yo los voy a dividir en grupos de 5 personas. ¿Ya? No sé si yo soy un participante más, así que puede que haya un grupo de 4. ¿Ya? Yo los voy a dividir mientras ven el video. ¿Ya? Les voy a mandar el video para que lo vean bien concentrados y luego responden las preguntas que yo les voy a mandar. ¿Ya? Les voy a mandar, está subido en la página, pero les voy a mandar también como archivo. Por favor, les pido si pueden ver el video para que me avisen si se subió bien o no. ¿Alguien me puede avisar si se ve bien? ¿Sí? Ya. Ya, buenísimo. Entonces, el video tiene 7 minutos. Les pido por favor que lo puedan ver ahora, porque este caso lo vamos a sacar en 20 minutos. ¿Ya? Así es que vean el video por favor y yo por mientras voy a distribuir los grupos.